Tenemos el honor, gracias a la Organización Sionista Mundial, a su Departamento de Promoción de Aliá y a OFIC israelí, de contar con Ariel Seifergel. Ariel Seifergel, nacido en Moisés-Ville, hizo Aliá hace 30 años, estudió historia, tiene una licenciatura en historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén, guía de turismo, y él nos trae un aprendizaje, un paseo, una recorrida por Jurbat Kayafa, que es nada más y nada menos que el sitio, si no me equivoco, al lado de la ciudad de Sha'araim, que lo describe en el Tanaj, la Biblia, contiguo a donde fue la batalla de David y Goliat. Y nos va a contar un poquito, nos vamos a compenetrar dentro de ese relato, dentro de la historia. Es un sitio arqueológico relativamente recientemente descubierto, donde vamos a poder compenetrarnos y van a poder preguntar. ¿Cómo van a poder preguntar? Todos abajo tienen el chat, en todo momento pueden hacer las preguntas que quieran, se las vamos a transmitir a Ariel y Ariel las va a ir respondiendo a medida que vaya parando. Ariel va a recorrer, lo va a filmar, ustedes van a estar metidos también dentro de la excavación arqueológica, ahí donde Ariel les va a poder comentar todo, van a poder preguntar todo lo que ustedes quieran. Y como no me vinieron a escuchar a mí, lo vinieron a ver y a escuchar a Ariel y a ver el lugar, metete un segundo en cámara, así te ven la cara antes de ver el sitio. Muy buenas tardes, Ariel, ¿cómo te va? Hola, Ale, bueno, mucho gusto, realmente un placer poder estar acá y poder divulgar un poco sobre este lugar que yo considero es uno de los grandes hallazgos arqueológicos de los últimos años acá en Israel. Bárbaro. Cuando vos me digas. Empezamos nomás. Bueno, a todo el público presente también le quiero dar las bienvenidas. Espero que estén gozando de buena salud en estos tiempos de corona, y yo creo que esta es una buena oportunidad también para aprender un poquito más sobre la historia de Israel y sobre los hallazgos arqueológicos de los últimos años. Como lo dijo Alejandro, nosotros nos encontramos aquí en un lugar, una ruina arqueológica conocida como Jurbat Kayafa. Por supuesto, ese es un nombre de origen árabe, el lugar no tiene otro nombre, no sabemos exactamente cómo era su nombre en épocas anteriores. Este lugar fue bautizado así por uno de los primeros investigadores que visitó esta tierra, un investigador francés, que le preguntó a los habitantes del lugar cómo llamaban a esta colina. Ellos le dijeron Jurbat Kayafa, y así quedó el nombre en la historia. Pero las excavaciones que tenemos aquí son excavaciones modernas, es decir, aquí se comenzó a excavar en el año 2007 y se hicieron 6 temporadas de excavaciones hasta el año 2013. Por lo tanto, es uno de los descubrimientos, como digo, más nuevos que tenemos aquí en Israel. ¿Por qué se han hecho excavaciones en este lugar? Primero, por la importancia histórica del lugar, y segundo, y los invito a ver conmigo un poquito la vista a la izquierda, ustedes pueden ver una ciudad en plena construcción, pueden ver aquí las grúas, ¿sí?, de construcción. Esta es la zona nueva de la ciudad de Beit Shemesh. ¿Sí? Beit Shemesh, una ciudad también histórica y que está en un gran proceso de desarrollo en estos últimos años. Y como se acostumbra en Israel, cuando se va a construir un lugar nuevo, primero se hacen excavaciones de salvataje, se llama, o de rescate, para ver si hay ruinas que valga la pena protegerlas. Y aquí se encontraron así las ruinas de este lugar que nosotros estamos visitando, y dada la importancia arqueológica e histórica de este lugar, se decidió que este lugar va a quedar protegido como una reserva natural y no va a ser construido encima de él. ¿Okay? ¿Qué es lo que vemos aquí entonces? Primero que nada, al fondo ustedes pueden ver las montañas de lo que se llama las montañas de Judá. Esas aldeas que se ven al fondo a lo lejos son las aldeas vecinas a la ciudad de Hebrón. ¿Sí? Hebrón, otro lugar bíblico, allí donde está la cueva de los patriarcas.
Y un poquito más, digamos, hacia la izquierda de ustedes, podemos ver colinas también, que allí estaría, o detrás de esas colinas, estaría ubicada la ciudad de Belén. ¿Por qué es importante Belén en nuestra historia? Porque de allí salió David. ¿Sí? David nació y se crió en la ciudad de Belén, y de allí llegó a este valle que ustedes pueden contemplar aquí frente a nosotros, uno de los valles más bonitos que tenemos en esta región. Nosotros nos encontramos en lo que se llama la región de Shfelá. La Shfelá quiere decir la zona de las tierras bajas, si la traducimos al español. Es una zona de colinas un poco más bajas que las montañas que ustedes ven al fondo. Y entre estas colinas podemos ver muchos valles. Uno de los valles más grandes, más importantes, es el valle que tenemos aquí abajo, que se llama el Valle de Elá. ¿Sí? El Valle de Elá. Elá es un árbol en Israel, que en español se llama encina, ¿sí? El Valle de la Encina, porque por lo visto en tiempos antiguos había muchas plantaciones de encinas. Hoy las plantaciones que ustedes pueden ver allí son todos almendros, ¿sí? Que pertenecen a un kibutz que está justo frente a nosotros, se llama el kibutz Lamed Hey. Es decir, que este valle, toda su historia fue un valle muy fértil, muy productivo, y por eso también era zona de conflicto y zona de frontera, ¿sí? Tanto en los tiempos que nosotros nos estamos refiriendo, es decir, el siglo X, XI antes de nuestra era, podemos decir hasta las batallas de la Guerra de la Independencia de Israel en el año 1948, se desarrollaron en esta zona batallas, ¿sí? Entonces, lo que tenemos aquí es una vista maravillosa de las montañas de Judá, el valle de Elá, ¿sí? Y no se los voy a mostrar porque tenemos el sol en contra, pero me van a tener que creer. Del otro lado tenemos la llanura costera y si no tuviésemos el sol ahora en contra, podríamos ver el mar Mediterráneo. Es decir, que este es un punto realmente estratégico que nos permite ver una y otra parte del país. ¿Okay? ¿Y qué es lo que se encontró aquí? Ustedes pueden ver aquí abajo parte de las excavaciones arqueológicas que, como dije, se hicieron en estos últimos años, y podemos ver restos de viviendas. Estas viviendas pertenecen al finales del siglo XI, comienzos del siglo X antes de nuestra era, es decir, el comienzo del reino unificado, ¿sí? Que comienza con el rey Saúl, pero que va a alcanzar su gran gloria, su gran extensión con el rey David y luego con su hijo, el rey Salomón. Lo interesante de este sitio arqueológico, y que eso también lo hace muy especial, es que tiene solo una capa arqueológica. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de otras tantas ciudades y lugares, en este lugar lo único que tenemos es una sola capa arqueológica, es decir, que este lugar fue habitado aproximadamente entre 50 y 70 años, según los datos que se han logrado obtener, y luego fue abandonado, ¿sí? Fue abandonado posiblemente posterior a una destrucción, ¿sí? De una invasión del enemigo. Y eso nos permite encontrar en el terreno restos históricos, restos arqueológicos, ¿sí? Que no están mezclados con restos de otras épocas. Y por eso es tan importante este lugar, ¿sí? Lo que nosotros vemos aquí, como dije, son restos de viviendas. Hoy en día estamos ya en la época de la lluvia, ¿sí? Aquí en Israel ya estamos prácticamente entrando en el invierno, comienza a reverdecer todo el paisaje, que eso lo hace muy bonito, pero no nos permite disfrutar de todos los elementos que tenemos aquí en esta excavación. Por eso yo traje una foto, ¿sí? Para que ustedes, espero que la puedan ver, de justo lo que tenemos aquí enfrente. Si ustedes pueden ver aquí el número 1, número 2, número 3, número 4. Cada uno de estos números, ¿sí? O cada una de estas construcciones que vemos aquí son viviendas, ¿sí? Viviendas que estaban aquí construidas por los habitantes del lugar, y en el fondo de la vivienda hay como una habitación más pequeña que es rectangular, la pueden ver aquí. Cada una de las viviendas tiene una habitación rectangular. Esa habitación está entre la pared trasera de la casa y la muralla que rodea toda la fortificación alrededor. Por eso este tipo de construcción, que lo encontramos en otros lugares también en Israel, de la misma época histórica, lo que hace es que permite que la población viva frente a la muralla, ¿sí? Lo que nos indica que la mayoría de ellos eran posiblemente soldados que vivían aquí
y era una especie de guardia de reserva, porque en tiempos del reino de Judá, es decir, el siglo X antes de Cristo, nosotros nos encontramos en una zona fronteriza, ¿sí? Muy próximo a nosotros ya estaría aquí el territorio de los filisteos, ¿sí? Entonces, los habitantes de este lugar, de esta fortaleza, vivían pegados a los muros y utilizaban el propio muro como parte de una de las paredes, ¿sí? De lo que posiblemente sea el depósito de la casa. Hay que tener en cuenta que lo que nosotros vemos aquí son solo los cimientos de las casas. Estas casas todas tenían 2 pisos, ¿ok? Y eso es muy común en diferentes lugares que tenemos por aquí. A lo largo y a lo ancho de Israel podemos ver las bases, ¿sí? Lo que se ha sobrevivido a la destrucción. Tenemos las bases y tenemos que imaginarnos un piso más arriba. Generalmente en aquellos días las personas vivían en la parte de arriba, allí estaba el dormitorio, y en la parte de abajo tenían un pequeño patio donde encerraban los animales y también tenían un espacio donde guardaban las herramientas de trabajo. Hay que tener en cuenta que la mayoría de esta población eran o pastores y o agricultores. En esta zona posiblemente agricultores, dada la fertilidad del valle que tenemos aquí abajo. Y entonces tenían que guardar sus arados, sus azadas y todas las herramientas de trabajo que ellos tenían. Y eso se hacía todo en el piso inferior, ¿sí? En el superior solamente dormía. También tengamos en cuenta que en aquellos días la gente trabajaba de sol a sol. O sea, antes del amanecer y cuando ya oscurecía, recién regresaban a casa. Por lo tanto, la casa era solo un lugar para pasar la noche y no era un lugar donde había una computadora o un PlayStation o todas las comodidades que hoy tenemos en la vida moderna. ¿Okay? Bueno, creo que con esto tenemos una introducción. No sé, Ale, si hay alguna pregunta hasta acá, vamos a responder. Vamos a avanzar y cualquier cosa en las paradas leemos las preguntas del chat que todos lo pueden hacer. Recuerdo, abajo está el chat, pueden preguntar cuando quieran. Ah, sí, espera, tenemos una mano levantada acá, antes de empezar, Ari, de Jorge Silvera. Te pido, Jorge, si podés preguntar en el chat y le haremos la pregunta después a Ariel. Ok, perfecto. Bueno, avancemos y tanto como Jorge, el que sea, puede hacer la pregunta en el chat. Un último detalle antes de comenzar a avanzar, les quiero mostrar esta lámina donde vemos las zonas que fueron excavadas. Primero ustedes pueden ver que todo el sitio es prácticamente redondo, ¿sí? Y todas las casas, como yo les dije, están construidas alrededor de la muralla. Estas fueron las zonas excavadas, aquí podemos ver el área A, que es el área central, que era donde estaba la administración de la fortaleza, el área B y el área D, que están aquí justo frente a nosotros, y el área C, que después lo vamos a ver. Podemos ver este fenómeno, sí, de las casas agrupadas una al lado de la otra, con este pequeño depósito pegado contra el muro de la ciudad. Esas son las áreas que han sido excavadas hasta hoy día. Seguramente en el futuro se van a ampliar, ¿sí?, la zona de excavación y quizás encontremos algunos elementos también más importantes. Vamos a avanzar entonces un momentito. Vamos descendiendo, estamos aquí en la cima de la colina, vamos descendiendo hasta las ruinas. Bueno, muy bien. Entonces ahora podemos tener una vista más próxima de las excavaciones arqueológicas. Aquí vemos 2 columnas. Esas 2 columnas pertenecen a lo que se llama un lagar, ¿sí? Un lagar o una prensa de aceite en realidad. Aquí se han encontrado, dado que en esta zona también se cultivan olivos, se han encontrado prensas de aceite y después que la aceituna era molida, se ponía sobre unas cestas o dentro de unas cestas y sobre esas columnas que ustedes ven se colocaba un madero con pesas a los costados. Las cestas se ponían debajo del madero y allí había una especie de tornillo con el que se prensaba las cestas y el aceite salía abajo. Estas 2
columnas entonces son parte de ese antiguo lagar o prensa de aceite. Aquí tenemos otra vista, otro ángulo, ¿sí?, de vista de las ruinas. Como ven, podemos ver también el valle al fondo. Y podemos ver, ahora les voy a mostrar aquí, entre los dos árboles, podemos ver al fondo, espero que lo puedan distinguir, allí donde está el sol, hay otra colina en el medio, ¿sí? Esa colina, allí también hay restos arqueológicos, se han hecho pequeñas excavaciones y corresponde a la misma época histórica, es decir, a los comienzos del reino de Judá, es decir, el siglo X antes de nuestra era. Esa colina se conoce como Sojó, ¿sí? Sojó es muy importante en la historia que vamos a relatar en un momento, que tiene que ver con David y Goliat, ¿sí? Pero quiero que la vean allí porque nosotros vamos a seguir recorriendo, ¿sí? Aquí vemos más ruinas y nos encontramos ahora frente a una de las puertas, ¿sí?, de entrada a este lugar, ¿sí? Una de las puertas. Lo que caracteriza esta puerta es el hecho que ustedes pueden ver la abertura en la muralla y a ambos lados de la muralla pueden ver 2 salas de cada lado, es decir, 4 salas en total. Esto es muy típico, como dije, de aquella época. Es decir, estas salas, en realidad tenemos que imaginarnos aquí 2 torres donde estaban los guardias que por un lado controlaban la entrada de los visitantes o las personas que concurrían al lugar, pero también servían como atalaya, es decir, como observadores del camino que venía del valle que vemos al frente, y ya desde lejos podían divisar si venía algún ejército enemigo, si venía alguna persona, digamos, sospechosa, etcétera, etcétera. Es decir, la función de esos cuartos era también, por un lado, controlar a las personas que entraban aquí, y por el otro servía también como punto de observación para realmente distinguir cualquier movimiento que se pueda producir en esta zona. Y estas salas, estas 4 salas, a un lado de estas salas, posiblemente aquí a la izquierda donde vemos este árbol de olivo, se han encontrado restos, ¿sí?, de lo que puede haber sido un mercado, ¿sí? Un mercado, tengamos en cuenta que una vez a la semana la gente se reunía para intercambiar mercadería, cada uno producía otra cosa y se reunían para intercambiar mercadería, y posiblemente también cuando era el día de mercado haya sido un lugar donde se celebre alguna especie de culto. Sí, de eso vamos a hablar en un momento también, de algunos objetos de culto que se han encontrado en este lugar. Digamos por aquí. Podemos ver más ruinas, ¿sí? Las casas adosadas al muro, tal como les venía mostrando hace un momento. Muy bien. Aquí nos vamos a detener un momento, ¿sí? Ahora sí podemos apreciar toda la vista del gran valle, ¿sí? Desde las montañas al este, ¿sí?, a la izquierda, todo el valle hasta aquí abajo, ¿sí? Frente a nosotros, por supuesto, tenemos otra cadena de colinas, ¿sí? Entre las dos cadenas de colinas tenemos el valle, y si giramos un poquitito a la derecha, vamos a ver aquí frente a nosotros sobre el final, ¿sí?, una colina que comienza a descender. Ustedes pueden ver un bosque del Keren Kayemet plantado allí y pueden ver una colina que está como cortada en la cima, ¿sí? Espero que lo puedan alcanzar a distinguir. Ese es otro sitio arqueológico. Eso se llama Tel Azekah, ¿sí? Tel Azekah era una de las grandes ciudades, ¿sí?, de los filisteos en la época que estamos hablando, ¿sí?, siglo XI, siglo X antes de nuestra era.
Y esto ya nos introduce de alguna manera a la historia, ¿sí?, que nos cuenta la Biblia, que es la historia de David y Goliat, ¿sí? Hay muy pocos pasajes bíblicos que nos hablan con tanto detalle desde el punto de vista geográfico, ¿sí?, como la famosa batalla de David y Goliat. La Biblia nos cuenta que esta batalla se desarrolló entre Sojó, la colina que les mostré hace un momento, y Azeká, que está aquí a nuestra derecha, al oeste, y en el medio, ¿sí?, dice, estaba el valle de Elá. Esto es muy lógico. O sea, tenemos que entender que la mayoría de los hijos de Israel, ¿sí?, eran pastores. O sea, ellos vivían en la zona de la montaña que vimos antes, y los filisteos eran agricultores y vivían en la zona detrás de la montaña, es decir, en la zona de la llanura costera, donde hoy tenemos las ciudades de Ashdod, de Ashkelon y la franja de Gaza, la ciudad de Gaza. Todas esas eran ciudades, sí, que pertenecían o allí habitaban los filisteos. Los filisteos eran un pueblo que no era originario de esta región. Los filisteos llegaron a estas tierras, digamos, expulsados de la isla de Creta, ¿sí? Es uno de los pueblos salidos del mar, así los llama la Biblia. Ellos intentaron conquistar Egipto y fracasaron, ¿sí? El faraón de Egipto los derrotó en una batalla muy famosa y entonces se replegaron de la zona de Egipto y regresaron a esta zona. La ventaja que tenían los filisteos respecto de los otros pueblos que habitaban esta región, es decir, las tribus que componían el pueblo de Israel y los diferentes pueblos cananeos que habitaban esta zona, era que ellos tenían el dominio del hierro, ¿sí? Y la Biblia nos cuenta que en aquellos días, ¿sí?, dice la Biblia, el pueblo de Israel bajaba, dice, bajaba porque tenían que bajar de la colina hacia el valle, bajaban hacia donde estaban los filisteos para afilar sus cuchillas y sus azadas y sus arados, porque ellos no tenían herreros que puedan hacer ese trabajo. Es decir, los filisteos conservaban, digamos, con mucho secreto, ¿sí?, todo lo que tenía que ver con la metalurgia que ellos dominaban, algo que habían traído sin duda de Grecia y que los pueblos semitas no conocían. Y entonces eso les daba una ventaja tanto en el trabajo de la agricultura como en la guerra, por supuesto, porque tenían armamento de mejor calidad. Los semitas en su mayoría utilizaban como metal el bronce, que es un metal mucho más frágil, por supuesto, que el hierro. Así es que entre estas dos colinas, entre la colina de Azeká que vemos allí al fondo y la colina de Sojó, que era la colina donde estaba el ejército de Saúl, allí es donde se va a desarrollar esta batalla que nos cuenta la Biblia. David, como les dije, venía de las montañas lejanas, de la montaña de Belén, y él estaba a un día de caminata de aquí, ¿sí? La Biblia nos cuenta que su padre, que se llamaba Ishai o Jesé en español, lo manda a traer alimentos a sus hermanos que estaban en el ejército, o sea, estaban aquí en el valle, eran parte del ejército del rey Saúl que vino a enfrentar a los filisteos. Y en aquellos días, no como en nuestros días, en las épocas antiguas, los ejércitos se tenían que autoproveer, ¿sí?, de alimentos, es decir, que los soldados tenían que o comprar el alimento o generalmente lo robaban, ¿sí?, cuando saqueaban alguna ciudad, o tenían que recibir alimento de sus familias, ¿sí?, de sus casas. Y eso es lo que hace David. Trae alimento para sus 3 hermanos mayores que se habían sumado aquí al ejército del rey Saúl. Entonces, cuando él llega aquí, él escucha al famoso Goliat, ¿sí?, un personaje que, según lo describe la Biblia, era un gigante de casi 3 metros de altura, ¿sí?, completamente armado con una armadura especial, con una jabalina y con una lanza y con una espada y con un escudero que llevaba su escudo para protegerlo. Es decir, que era una persona realmente que despertaba el temor y el pavor, podemos decir, según lo describe la Biblia, de los combatientes del ejército de Israel. Y ese es el momento clave, podemos decir, cuando David llega aquí y trae la comida y escucha a este filisteo insultar al Dios de Israel e insultar al pueblo de Israel y los invita a un combate, a una especie de duelo. Ahora, los duelos no eran una
excepción, vamos a decir así, en aquellos días. Tenemos otros pasajes bíblicos que también nos hablan de duelos para dirimir conflictos, para evitar el derramamiento de sangre. Se elige un representante de cada lado, estos dos luchan y el que vence, por supuesto, vence de hecho todo su grupo, todo su ejército, y los otros pasan a ser vasallos de los vencedores. Esto es lo que propone, ¿sí?, Goliat a los israelitas, y no hay ningún soldado que se anime a enfrentarlo. Y cuando David escucha esto, decide que él va a salir a enfrentarlo, ¿sí? Entonces Saúl le dice, pero tú eres un muchacho muy joven, tú no tienes experiencia militar. Y él le dice, yo he cuidado del rebaño de mi padre y he matado leones y he matado osos que intentaron robarme a los corderos. Así que yo tengo la experiencia como para salir a enfrentar a este gigante, ¿sí?, a este incircunciso, como lo llama David. Y entonces Saúl le presta su armadura, David se la pone, pero se da cuenta que es muy pesada para él, él no está acostumbrado a guerrear con esas armaduras, se lo quita y decide salir a la batalla simplemente con su honda, ¿sí? ¿Dónde fue aproximadamente el lugar de la batalla? Podemos decir casi, sin lugar a dudas, en el cruce de caminos que tenemos hoy día. O sea, si vemos la carretera que está aquí abajo, ¿sí?, y llega al final a una esquina, ¿verdad? Y allí gira a la derecha o a la izquierda, sí, que es la carretera que sube hacia Jerusalén. Digamos que más o menos en ese lugar tiene que haber tenido lugar es decir, a mitad de camino entre los dos grandes campamentos que estaban establecidos aquí. Aproximadamente en ese lugar tiene que haber sido esta batalla. Y como ya seguramente todos conocen la historia, David, a medida que se va acercando a Goliat, y Goliat lo ve, que lleva, ¿sí?, un bastón y lleva escondida su honda, que eso él no lo ve, le dice, pero ¿qué piensas? ¿Que soy un perro? ¿Que me vienes a atacar como si fuese un perro? Dice, yo te voy a matar y voy a entregar tu carne a las fieras salvajes y a las aves rapaces del cielo. Y David le responde exactamente lo mismo, es decir, uno lo insulta y el otro lo insulta nuevamente. Y a medida que David se va acercando, toma una de las piedras que tenía en su especie de mochila o morral y la coloca en la honda, la arroja y se la incrusta en la frente a Goliat, ¿sí? Ese es el momento que Goliat cae, ¿sí?, cae de frente, dice la Biblia, da con su frente sobre el piso. David se apura, toma la espada que él tenía, la saca de su vaina y lo decapita, ¿sí?, le corta la cabeza. Esa es la historia bíblica que tenemos aquí. Sí. ¿Me escuchás? Vamos a una pausa aquí por si hay preguntas y después seguimos. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Mira, acá tengo unas preguntas, te las hago porque tienen que ver una que ver con la otra. La primero quiero aclarar, Graciela pregunta si queda grabada. Sí, esto queda grabada, esto va a estar en el canal de YouTube de la Organización Sionista Mundial. Y la primera pregunta que hace es, ¿cuál es la distancia? Porque lo dijiste en tiempo, pero ¿cuál es la distancia, la pregunta de Ana, entre Belén y este valle? Otra pregunta es, ¿cuál es la superficie aproximada de la zona excavada o de las ciudades que estás hablando y la cantidad de habitantes que había en ese momento? Y tenemos una tercera pregunta de Silvina, que es muy interesante. Dice, ¿cómo es que ante lo específico del dato de la ubicación, que en el Tanaj, en la Biblia, hay una descripción muy clara, y la importancia de esta batalla entre David y Goliat, ¿por qué se tardó tanto tiempo en inspeccionar y trabajar arqueológicamente en esa zona? Ok. Bueno, vamos a empezar por la primera. Primero que nada, quiero felicitarlos por las preguntas porque son realmente datos que dejé pasar en la explicación. Y eso quiere decir que están muy atentos, así que también les agradezco por eso. Entonces, la distancia desde Belén a este lugar donde estamos nosotros es aproximadamente, ¿sí?, de unos 30 a 30, vamos a decir, depende de dónde uno sale en Belén, pero entre 30 y 34 kilómetros. Es decir, que en tiempos antiguos, y eso está comprobado, lo sabemos muy bien, era un día de caminata, ¿sí? Es decir, desde Belén, y la Biblia nos lo dice, ¿sí? Si repasan el capítulo 16 y 17, ¿sí?, del libro de Samuel, el primero de Samuel, dice que David, ¿sí?, se levantó más temprano, es decir,
salió más temprano de lo común de su casa, dejó el rebaño a cargo de otro pastor y comenzó, ¿sí? Emprendió la travesía para llegar a este valle, para poder hacerlo todo en un solo día. ¿Ok? O sea, ahí tenemos la respuesta a la distancia. En cuanto a la superficie de esta fortaleza, estamos hablando de, en términos argentinos, vamos a decir así, de 2.3 hectáreas. ¿Sí? 2.3 hectáreas. No es una superficie muy grande, pero no es muy grande en nuestros días. Para los días de los que estamos hablando, sin dudas que es una de las fortalezas principales que existían en el reino de Israel en los días del rey David. ¿Ok? Y otra vez tengamos en cuenta que esta es una fortaleza fronteriza, ¿sí? No estamos hablando del centro, que es Jerusalén, y no estamos hablando de Bet-Shemesh, que era otra ciudad importante que está no muy lejos de aquí, sino que era un puesto fronterizo frente a el enemigo, es decir, frente a los filisteos. Y respecto de por qué se tardó tanto tiempo en hacer las excavaciones, la respuesta más simple es que en Israel hay tantos, pero tantos sitios arqueológicos, ¿sí? Que es imposible abarcarlo todo. Y tengan en cuenta que una temporada de excavación arqueológica cuesta miles y miles de dólares, ¿sí? Porque hay que traer el equipo, hay que traer a los voluntarios, hay que traer alimento, lugares donde alojarse, etcétera, etcétera. Y simplemente se fue excavando, ¿sí? A medida que se iba, digamos, despertando el interés o la necesidad. En este caso, como les dije, es una necesidad. Tenemos justo un helicóptero aquí arriba nuestro. Bueno, eso no estaba, eso es fuera de programa, es un bonus track. Aquí muy cerca hay una base militar y se suele ver con frecuencia helicópteros por aquí. Entonces decía que simplemente es una cuestión de, aquí fue de necesidad, o sea, cuando se decidió expandir la ciudad vecina, ¿sí? O los barrios nuevos de la ciudad de Bet-Shemesh, siempre hay que hacer primero excavaciones, esa es una ley que existe en Israel, y aquí se sabía que había ruinas arqueológicas, pero no se sabía la importancia. Hasta que uno no hace la excavación, es muy difícil saber la importancia del lugar. Y esta excavación tuvo vamos a decir, un aporte fundamental en cuanto a las teorías de los arqueólogos que hay en Israel. No sé hasta dónde ustedes conocen este tema, no voy a entrar demasiado, pero existe en Israel la teoría que se llama minimalista, que sostiene de que el reino de David y Salomón no era un reino tan importante y tan organizado como lo describe la Biblia, sino que era un pequeño reino que abarcaba la ciudad de Jerusalén y alrededores y nada más. O sea, lo convierten a David en una especie de jeque beduino, ¿sí? Con su familia cercana y lejana, y eso es lo que había. Esa es la teoría minimalista entre muchos de los arqueólogos aquí en Israel. Cuando se hacen las excavaciones aquí en Cayafa, se encuentra no solamente toda esta gran construcción de viviendas como les acabo de mostrar, sino que también se encuentran restos de lo que se llama un óstraco. Es un trozo de cerámica con inscripción. Eso nos indica que en los confines del reino ya en aquellos días había gente que sabía leer y escribir. O sea que esto no estaba reservado a la clase sacerdotal o a la nobleza que vivía en el palacio o en los alrededores del palacio del rey en Jerusalén, sino que era algo que se extendía hasta los confines del reino. Esa es una importancia sumamente fundamental para entender por qué este lugar es tan clave. La escritura que se encontró aquí es un estilo de escritura que se llama proto-cananeo, es decir, todavía no es el alfabeto hebreo primitivo que conocemos, sino que es una especie de alfabeto en transición, vamos a decir así, que no se puede leer 100% de lo que allí se aparece escrito, pero lo que nos indica este pedazo de cerámica es que esto pertenecía a una especie de tablilla, ¿sí? Una tablilla que posiblemente era una especie de archivo real o archivo administrativo, o quizás, como dicen otros arqueólogos, era simplemente una tabla donde los niños o las personas aprendían a dibujar y a escribir las letras, y por eso no hay un mensaje claro de lo que está escrito allí. Sea de una u otra manera, este pedazo de cerámica encontrado aquí del siglo X antes de Cristo, en este terreno, nos indica, ¿sí?, de que
también en los confines del imperio había gente del reino, perdón, había gente que sabía leer y escribir. ¿Okay? Y eso da por, digamos, por acabado la teoría de que David solamente gobernaba en Jerusalén y los alrededores. También la calidad de la construcción, el tamaño de las piedras utilizadas, eso nos habla de una sociedad muy bien organizada y también muy jerárquica, porque por supuesto el que hace el trabajo más duro son las clases más bajas, posiblemente esclavos, y los que administran una fortaleza de esta categoría es gente más preparada, gente más allegada al rey que está establecido en Jerusalén. Así que por esa razón, ¿sí? Caiafa es una ruina arqueológica clave, ¿sí? en la historia de la arqueología moderna de Israel. ¿Más preguntas? Vamos bien, seguimos adelante. Seguimos adelante. Bueno, nos vamos a acercar, vamos a seguir dando la vuelta porque como vieron, este es un lugar que es prácticamente circular, ¿sí? Hoy, por supuesto, tenemos aquí restos de vegetación, ¿sí? Que fue creciendo silvestre en este lugar, ¿sí? Estos son árboles de olivos, ¿sí? Que estos fueron plantados, pero lo que vemos aquí a nuestra derecha es todo silvestre, ¿sí? Aquí podemos ver ahora con más claridad, ¿sí? La colina de Tel Azekah. Justo frente a nosotros, la colina con los árboles arriba, que como les dije, parece como que está cortada. En realidad, esto se debe a que allí había una ciudad que fue construida, destruida muchas veces. Por eso es un tel, ¿sí? La palabra tel es un término que no tiene traducción a ninguna otra lengua, existe solo en árabe y en hebreo. Y un tel es un monte arqueológico donde se han establecido a lo largo de la historia diferentes civilizaciones o grupos humanos. Cada uno que llegaba, conquistaba, destruía todo lo que había y construía sobre las ruinas. Por eso cuando excavamos un tel, podemos ver restos de los diferentes grupos humanos, de las diferentes civilizaciones que pasaron por ese mismo lugar. Se están haciendo excavaciones y hace 3 meses atrás se encontró aquí en la cima de Tel Azekah restos de la muralla, ¿sí? Que rodeaba la ciudad en la época filistea. Es uno de los grandes hallazgos de hace 3 meses aquí en Israel. O sea que, como ven, aquí todo el tiempo tenemos novedades, tenemos nuevas teorías que van surgiendo a raíz de las excavaciones y eso, por supuesto, origina nuevos museos, ¿sí? Todo el que conoce los chistes de Moldavsky de que si fuiste a Israel que abrieron un museo nuevo, dice, volví la semana pasada y dice, tenés que ir de nuevo, ya abrieron otro museo. Es así, o sea, en Israel todo el tiempo hay cosas nuevas. Y eso es, digamos, lo que enriquece también a la cultura del país. Más abajo podemos ver invernaderos, que eso es, por supuesto, todo nuevo, eso es tecnología moderna israelí de agricultura. Y al fondo de todos, no sé si lo alcanzan a distinguir en la cámara, se puede ver el mar Mediterráneo, esa línea en el horizonte, así como nubosa que se distingue, eso ya es el mar Mediterráneo, ¿sí? O sea que estamos, como les dije, en un punto clave, en un punto estratégico entre la zona de la llanura costera y las montañas que vimos hace un momento. Vamos a continuar. Bueno, quiero mostrarles un poquito aquí para que ustedes vean dónde comenzó la excavación. Es decir, nosotros estamos caminando aquí a orillas de la excavación. Fíjense el nivel de la tierra, ¿sí? Y donde los arqueólogos comienzan a bajar apenas 20, 30 centímetros y ya se encuentran con restos arqueológicos de las viviendas de la antigua población aquí de Jurbat Caiafa, ¿sí?
O sea que aquí donde uno clave una pala 10 o 15 o 20 centímetros ya encuentra restos arqueológicos. Eso es increíble, ¿sí? Pero hasta que no se hizo ese trabajo, uno caminaba por aquí, lo único que veía son antiguas terrazas, algunas acumulaciones de piedra, pero nada más. Apenas se comenzó a excavar, comenzaron a aparecer los restos arqueológicos. Por supuesto, parte de las piedras estaban fuera de su lugar. Los arqueólogos las volvieron a su lugar para que tengamos una mejor idea de qué es lo que había aquí. ¿Sí? Y esta es la zona que más ha sido excavada aquí en la fortaleza antigua. Aquí llegamos a la otra puerta, ¿sí? Les dije que esta fortaleza era muy especial, principalmente porque tenía dos portales y no solo uno como la mayoría de las fortalezas de aquellos días. Tenemos en el sur de Israel, en el desierto del Negev, varias fortalezas construidas en este mismo periodo histórico y todas ellas, sin excepción, tienen solo una puerta. Esta tiene dos. Una la vimos hace un momento y ahora podemos ver aquí la otra. ¿Por qué tiene dos? Es algo que no sabemos. Lo que sí está claro es hacia dónde apunta cada una de estas dos puertas. Una apunta hacia el valle, ¿sí? Directamente una bajada de la fortaleza hacia el valle, seguramente para recolectar el fruto de la cosecha y demás. Y la otra apunta hacia el camino que conduce hacia Jerusalén. O sea, pasa por Bet-Shemesh, que es la población vecina, y continúa a Jerusalén, es decir, hacia la capital del reino. Así que hay mucha lógica en la ubicación de las puertas, pero tengamos en cuenta que en tiempos antiguos dos puertas significan dos puntos débiles, ¿sí? En la defensa de la población. O sea que siempre el enemigo va a intentar atacar por la puerta, porque por la puerta es el lugar más débil, allí no hay piedra, generalmente las puertas eran de madera, ¿sí? Es más fácil de atacar y es más fácil luego de entrar con todo el ejército, con toda la tropa, hacia dentro de la fortaleza. Así que no tenemos una respuesta clara por qué esta ciudad tenía dos puertas. Lo que sí surge de este, digamos, de este evento, de este hecho, es que es muy posible que esta población, que hoy conocemos como Jurbat Cayafa, haya sido la bíblica población de Sha'araim. Sha'araim en hebreo quiere decir dos puertas, ¿sí? Y la Biblia nos dice que después que David mató a Goliat y le cortó la cabeza, los filisteos se sintieron tan sorprendidos, ¿sí? Y realmente los atacó un gran temor de que ahora ellos tenían que convertirse en vasallos del pueblo de Israel, porque eso es lo que Goliat había propuesto, ¿sí? Que aquel que perdiera en la batalla, sus gentes se iban a convertir en vasallos del enemigo. Y entonces los filisteos no cumplen, digamos, con su parte del pacto, y lo que hacen es salir huyendo. Y salen del valle en diferentes direcciones para volver a sus ciudades amuralladas, y dice que pasan por el camino de Sha'araim. Ahora, es muy lógico que si yo estoy aquí abajo en el valle y quiero llegar a la costa que está al otro lado, pase por debajo de esta colina, que es la colina de Sha'araim. O sea que en ese sentido, ¿sí? Podemos decir, por supuesto no con ciencia cierta, pero con grandes posibilidades de que este haya sido la ciudad de Sha'araim que nos aparece en la Biblia. Ahora, es también cierto que en los días que David era un pastor y Saúl gobernaba, esta población no existía. Pero en la Biblia el anacronismo es un detalle menor. La Biblia nos dice también que David, después de haber matado a Goliat, llevó su cabeza a Jerusalén. Jerusalén en los días que David era pastor estaba en manos de un pueblo que eran los jebuseos, ¿sí? Como todo el mundo sabe. Así que no es lógico pensar que él haya llevado la cabeza a Jerusalén. Lo que la Biblia nos intenta decir es que muchos años después, ¿sí? Cuando David se convierte en rey y conquista Jerusalén, él lleva la cabeza, ¿sí? De Goliat, que era quizás su trofeo más importante, para mostrar a todo el mundo su valentía y su heroísmo. O sea, no tiene que haber sido algo inmediato, ¿sí? Lo mismo pasa aquí. O sea, el hecho de que la Biblia nos dice que los filisteos salieron huyendo por el camino de Sha'araim, no necesariamente quiere decir que Sha'araim existía en ese momento.
La colina existía. La ciudad y la fortaleza se construyó años más tarde. ¿Okay? ¿Más preguntas? Por ahora vamos bien. Tenemos las mismas preguntas, están contestadas y seguimos para adelante. Y sigue sumándose gente. Sigue sumándose gente. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos hasta que oscurezca acá en Argentina unas 12 horas más. Así que no hay problema. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito más en detalle, ¿sí? De lo que es esta famosa batalla de David y Goliat que estamos describiendo, ¿sí? Como aparece en la Biblia. Ustedes saben que esta batalla dio lugar a muchas teorías, a muchas explicaciones, interpretaciones por parte de tanto de, podemos decir, de personas con orientación religiosa como con orientación crítica hacia la Biblia, ¿sí? Si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar en el mismo libro de Samuel donde tenemos esta historia, algunos capítulos después nos habla de una serie de grandes combatientes, podemos decir de héroes que lucharon en el reino de David, y nos habla de un combatiente llamado el Hanán, ¿sí? El Hanán, hijo de Yaari, ¿sí? Que mató a Goliat de la ciudad de Gat, ¿sí? Goliat era originario de la ciudad de Gat, así lo describe la historia de David también. Y entonces nos surge la pregunta, ¿quién es este el Hanán? ¿Sí? El Hanán es otro personaje que mató a otro gigante que también se llamaba Goliat, porque la Biblia dice que este Goliat también era un gigante y que tenía una lanza que era tan grande como un enjullo, ¿sí? Del tejedor. Enjullo eran las varas que se usaban en los telares, eran varas muy grandes, ¿sí? Que se utilizaban en los telares, y que esa era la lanza de Goliat. Eso lo describe tanto en el caso de David como en el caso de el Hanán, hijo de Yaari. Y entonces podemos decir que es una simple coincidencia, o que quizás el nombre Goliat era un nombre muy popular entre los filisteos y por eso había mucha gente que lo llevaba, y que también mató a un gigante que también se llamaba Goliat. Parece un tanto difícil de creer, ¿sí? Y entonces tenemos otra teoría que nos dice que el Hanán en realidad es el nombre de David antes de ser rey, porque el nombre David es un nombre que aparece en la Biblia, como todos saben, solamente una vez, ¿ok? No es un nombre que se repita, y además es un nombre que no es de origen hebreo, ¿sí? El nombre David es un nombre de una lengua semita, pero no es hebreo, ¿sí? Es del ugarita, ¿sí? Los ugaritas vivían en la zona de la Mesopotamia. Y Davidu en ugarita quiere decir gobernador o rey, ¿ok? O sea que es muy posible que David, cuando asume como rey, adopte este nuevo nombre, ¿sí? Y esto no nos tiene que extrañar, esto existe hasta nuestros días, ¿sí? Ustedes saben que cuando un cardenal es nombrado papa, inmediatamente adopta un nombre nuevo. También lo hacían reyes en la antigüedad, ¿sí? Y en la misma Biblia nos dice que el hijo de David, su sucesor, que fue el rey Salomón, no se llamaba Salomón. Salomón adopta el nombre, ¿sí? De Shlomo, como se dice en hebreo, pero su nombre original era Yedidia, ¿sí? O en español, Gededías, ¿sí? Yedidia quiere decir amigo de Dios. Es decir que no tiene por qué sorprendernos que el Hanán y David sean la misma persona, ¿sí? Simplemente uno es el relato que aparece cuando él vence a Goliat, que es el relato, podemos decir, escrito en Jerusalén cuando ya David es rey, ¿sí? Y el otro es una versión, vamos a decir así, clandestina, que quedó dentro de los textos bíblicos, ¿eh? Y no es el único caso que tenemos en la Biblia, ¿sí? Hay otro nombre que aparece también, otra vez el Hanán, pero hijo de otra persona, ¿sí? Que mató, ¿sí? También a un gigante llamado Goliat, o mejor dicho, mató a su hermano que llamaba Lahmi, ¿sí? Que era hermano de Goliat. Es decir, esta historia, ¿sí? De David y Goliat es un tema que es sumamente atrapante para los que gustan de estudiar la Biblia y que tiene un sinnúmero de interpretaciones, ¿sí? Otra teoría que es relativamente nueva, comenzó en los años 90, ¿sí? Nos invita a enfocar, ¿sí? La batalla de David y Goliat desde otro ángulo, ¿sí? O sea, porque si uno lee el texto tal como aparece,
pareciera, ¿sí?, de que aquí tenemos el enfrentamiento de un pequeño pastor sin experiencia militar frente a un guerrero veterano con mucha experiencia, con un gran, podemos decir, récord militar, y que era claro que la ventaja la llevaba el filisteo. Pero si nosotros miramos el texto en detalle, ¿sí?, intentamos analizarlo, vamos a ver de que nos cuenta la Biblia de que Goliat tenía un escudero que le llevaba el escudo. Ahora, un escudero que le lleva el escudo a una persona de 3 metros nos suena un tanto extraño. O sea, ¿por qué él no cargaba su propio escudo? ¿Sí? Si cargaba todo lo otro, podía haber llevado su escudo también. Y esto hizo pensar a algunos estudiosos de que quizás Goliat, debido a su gran altura, quizás no tenía 3 metros como habla la Biblia, pero podía haber tenido 2 metros 40, ¿sí? Que eso ya lo hacía un gigante en términos modernos y mucho más en términos antiguos, cuando las personas eran más bajas de lo que son el promedio hoy día. Y eso puede ser que se debía a que Goliat sufría de acromegalia, ¿sí? Acromegalia es una enfermedad que tienen algunas personas que lo que hace es que el cuerpo sigue creciendo constantemente, incluso hasta el día de su muerte, el cuerpo sigue creciendo o parte de los miembros del cuerpo siguen creciendo. Las manos, los pies, ¿sí?, siguen desarrollándose hasta el día de la muerte, y por eso esta gente no vive muchos años. Esto se debe a un defecto en la glándula pituitaria, y por eso estas personas generalmente no viven más allá de los 25 a 30 años, ¿sí? Y digamos, tumor, por decirlo de alguna manera, de la glándula pituitaria, lo que origina es una especie de ceguera o pérdida de la visión. Y por eso quizás es que Goliat necesitaba de alguien que lo lleve como un lazarillo, ¿sí?, que le indique el camino. Eso no quiere decir que no pueda guerrear. Podía guerrear sin problemas, pero no veía distancia, y por eso necesitaba a alguien que lo lleve en el camino. Y entonces cuando él lo ve venir a David, dice la Biblia que él le grita a David y dice: ¿por qué vienes a mí con palos o con bastones? ¿Sí? Dice: ¿acaso soy un perro? Ahora, David, ¿cuántos bastones tenía en la mano? Seguramente no más de uno, porque en la otra llevaba su morral, ¿sí?, y ahí estaba la honda con las piedras. Quiere decir que él ve de lejos y le parece que David viene con 2 palos, ¿sí? Eso nos indica posiblemente que tenía un problema de visión, ¿sí? Y entonces, si esa es la realidad, ¿sí?, y si David quizás intuye que esta persona tiene algún problema de visión, entonces evita el contacto físico, aprovecha el hecho que él es un buen artillero en términos de, digamos, de la teoría militar moderna, diríamos que era un artillero, es decir, él no pelea cuerpo a cuerpo, él no entra en la propuesta que le hace Goliat de luchar cuerpo a cuerpo, ¿sí?, sino que le arroja la piedra desde lejos, ¿sí? Y todos los ejércitos antiguos tenían entre sus soldados, parte de ellos eran los artilleros que disparaban ondas, ¿sí? Después vinieron las armas de fuego, pero en aquellos días disparaban ondas, que esas ondas tenían la ventaja que podían lanzar piedras por arriba de la muralla y de esa manera debilitar la defensa, porque todo el mundo se protegía de las piedras y eso dejaba los espacios abiertos para que el ejército ataque y pueda penetrar en la ciudad enemiga. Así que aquí, si a simple vista, ¿sí?, quizás vemos de que Goliat era un gran soldado o que era el que tenía las ventajas de la batalla, si lo enfocamos desde este otro punto de vista que yo acabo de describir, quizás era justamente al revés. Quizás el hecho que David era un excelente lanzador, ¿sí?, con la honda, eso le daba una ventaja mucho mayor que la otra persona que tenía una jabalina y tenía una espada, pero no sabía si defenderse de un ataque de larga distancia. Esos, como digo, son diferentes teorías que han surgido en los últimos años y que nos indica de que esta historia que ocurrió ya hace 3000 años sigue despertando la curiosidad y sigue despertando el interés de mucha gente, no necesariamente historiadores y arqueólogos, porque esta es una teoría que la propuso un médico, ¿sí?, que es un endocrinólogo. O sea, cada uno lo interpreta desde su campo, desde su punto de vista. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir un poquito más.
Aquí podemos ver restos de una antigua cisterna de agua. Pueden ver el pozo que está aquí. Y esto es otro de los temas que, por supuesto, tenemos que entender, que para que una fortaleza de estas dimensiones pueda subsistir, tiene que tener acceso al agua. Sin agua, por supuesto, no hay vida. Entonces, si bien esta es una zona donde llueve en términos locales en forma abundante, el agua hay que almacenarla, ¿sí? Para eso, en todas las ciudades, en todas las fortalezas, en todos los lugares, la gente que vive en esta región del Mediterráneo, esto no es algo exclusivo de la tierra de Israel, esto es algo exclusivo de toda la cuenca del Mediterráneo, la gente cavaba cisternas, ¿sí? Para almacenar el agua en la época de lluvias, que es la época en la que estamos ahora. Hace 2 días atrás aquí estuvo lloviendo, por eso se puede ver un poco de barro todavía aquí. Y ese agua se almacenaba en estas cisternas subterráneas, que luego, por supuesto, se utilizaba tanto para el beber como para los usos, ¿sí? Lavar la ropa, para darle de beber a los animales, y en muchos casos también para irrigar los campos, ¿sí? Para irrigar los cultivos que ellos tenían. Ahora, es muy importante entender que la época de lluvias es una época relativamente corta, ¿sí? Que va generalmente desde noviembre hasta marzo, algunas veces es solo hasta febrero, y que en esa época, como dije, hay que almacenar la mayor cantidad de agua posible, porque a partir de mayo, generalmente a partir de mayo y hasta noviembre, no hay lluvias, ¿sí? Eso es algo que es lo único seguro en esta región del mundo, es de que en esa época no llueve, ¿sí? Y entonces, si uno no tiene agua almacenada y no fue provisor, lo que ocurre es que se va a morir de sed. Si entendemos esto, entendemos por qué tantas veces en la Biblia, cuando Dios amenaza al pueblo con castigo, el peor castigo que Dios utiliza es la sequía, ¿sí? La sequía es el peor castigo porque simplemente si 1 o 2 años hay poca lluvia o directamente no llueve, como suele ocurrir a veces aquí, la gente se moría literalmente de sed. La gente y los animales y las plantas y todo ser vivo. Por lo tanto, estos depósitos de agua son esenciales, ¿sí? Para la existencia y la supervivencia, ¿sí? De todo el mundo, tanto podemos decir animal como vegetal en este territorio. Ariel, no sé si me escuchás, que tenemos una pregunta más. Escucho. Sí, acá nos está preguntando Eva si está muy lejos de Givat Shaul este lugar. De Givat Shaul, bueno, Givat Shaul hoy día es uno de los barrios de Jerusalén y está más o menos también a 37 kilómetros de Jerusalén este lugar. O sea, también es un poco más de un día de caminata de Jerusalén. Eso también es un detalle importante porque, en definitiva, si nosotros miramos las fortalezas, empezando por Jerusalén, que es el centro, Bet Shemesh, Hirbet Yafa, Hebrón, ¿sí? Todos estos lugares están a un día de caminata de Jerusalén, ¿ok? Y Givat Shaul, que es parte hoy día de Jerusalén, está un poco menos, quizás 32 kilómetros, ¿sí? De aquí, que es exactamente un día de caminata en aquellos días. Pero bueno, no sé a qué se debe la pregunta. Sabemos, acá la preguntó y siguen preguntando también si va a estar disponible el video. Sí, va a estar disponible en el canal de YouTube del Departamento de Promoción de Aliá y Duda Aliá de la Organización Sionista Mundial. A partir de mañana a la tarde va a estar disponible el video. Te cuento también que muchos mensajes de felicitaciones se están recibiendo. Muchos, uno tras otro. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero terminar con esta vista que comenzamos también así rápidamente con ella y ahora acabamos de dar prácticamente toda la vuelta aquí a las ruinas de Cayafa y nos encontramos con la gran extensión, ¿sí? De las nuevas que conoce mezcla moderno, ¿sí? Es un punto de encuentro entre Oriente y Occidente. Es un país que tiene algunas características muy, pero muy singulares. Y una de las singularidades es lo que nosotros vemos aquí. Dado que es un país muy, pero muy pequeño, ¿sí?
Tenemos una ciudad en pleno desarrollo, como podemos ver las grúas allí atrás, ¿sí? Un barrio o varios barrios nuevos que se están construyendo allí en la ciudad de Bet Shemesh, y a escasos 600, 700 metros tenemos una ruina de 3.000 años, ¿sí? Y así está todo intercalado en Israel. Es algo realmente increíble porque eso nos permite en un día salir de cualquier año, 2.000 años, 3.000 años y más, ¿sí? De historia, y regresar por la tarde a lo que en las proximidades de Jerusalén. Salir de Ari, mi casa, decilo de vuelta lo hora, último, que no se llegó a escuchar bien. Se perdió el sonido. Perdón. Decía de que una de las cosas que tiene Israel es esa ventaja de que como todo es muy cerca, podemos salir, ¿sí? De una ciudad, de un lugar moderno, adentrarnos en un sitio como este que tiene 3.000 años de historia o otro que tenga 2.000 años. Se volvió a perder el sonido. A ver si te perdimos, Ari. Ahora vamos a reconectar. Y volver por la tarde a casa, ¿sí? ¿Me oís? ¿Me oís? Dice que tu señal es muy baja. A ver, intentá decirlo. Fíjate en el teléfono cómo está la señal e intentá decirlo con el lugar donde tengas mayor señal posible. Ahí estamos reconectando con Ariel. Estamos reconectando. Entiendan que está en un sitio histórico. Algunos dirían en el medio de la nada, pero en Israel hay conectividad. Simplemente la tiene que retomar. Ok. ¿Ahora me escuchan mejor? Escuchamos lejos, pero más nítido. A ver, ¿ahí? Ahí mucho mejor. Ok. Bueno, lo que pasa es que como estamos, como les dije, en un lugar aislado, puede ser que de este lado que del otro que veníamos antes y por eso no escucharon el final de lo que estaba relatando. Bueno, yo les decía de que en Israel, como es un país muy pequeño, tenemos esta particularidad de que se vuelve a cortar, se vuelve a cortar. Se vuelve a perder el sonido ahí con lo que estás diciendo. Lo que estaba diciendo Ariel es que tienen la particularidad que están en un lugar donde está en la vida moderna. Van hace unos pocos minutos y están en la zona histórica, arqueológica. Ahí es donde está la misma historia y pueden seguir la vida cotidiana del día a día. A ver si ganamos un poquito de tiempo hasta que cuentes un lugar con mayor señal, Ari. Bueno. A ver ahora. Ahora sí. A ver ahora. A ver, decir unas palabras. ¿Ahí me oyen mejor? Lejos. Lejos. Mejor, o sea, más nítido. Más nítido. Sí. A ver si yo me pongo fuera de foco aquí cerca del micrófono. ¿Ahí me oyen mejor? Un poquito. ¿Ahora? Un poquito mejor. Bueno, bueno, yo simplemente estaba relatando lo que vos dijiste, de que la ventaja de Israel es que todo está muy cerca. Y entonces, si uno sale en la mañana, por ejemplo, de Jerusalén, ni siquiera tiene que levantarse muy temprano, con salir a media mañana, puede recorrer toda esta región de la Shfelá, ¿sí? Que es bellísima, podríamos decir, como le dicen en Israel, la Toscana israelí, llena de viñedos y plantaciones y bosques, es realmente un lugar maravilloso. Y volver por la tarde a Jerusalén, a una casa o a un hotel y disfrutar de las comodidades de la vida moderna. Y eso lo hace Israel realmente muy especial, o sea, esa ventaja de que todo está comprimido, ¿sí? Uno puede viajar 40 minutos, media hora y cambia completamente el paisaje, el clima, los lugares de visita, etcétera, etcétera. Realmente eso lo hace muy, pero muy especial. Y bueno, solo me queda invitarlos a todos, aquellos que ya han estado, a volver, y aquellos que nunca han estado, que vengan a conocer este maravilloso país. Bueno, Ariel, muchísimas gracias. Y quiero recordar que hoy es 29 de noviembre.
hoy hace 73 años, en la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió la participación del entonces Palestina entre un Estado judío, uno árabe y un área internacional, donde eso fue lo que es la legitimación internacional, pero la justificación histórica de por qué se llegó a eso es lo que acabamos de ver hoy en día. O sea, que toda la lucha del movimiento sionista está basada en estos más de 3.000 años de historia, estos más de 3.000 años de historia que acá lo podemos ver, que se puede ver en cada piedra, en cada lugar, donde lo que quiso hacer el movimiento sionista y que lo logró, y lo está logrando día a día justamente, es que Israel, que la tierra de Israel no sea solo un museo, no sea algo arqueológico, y que sea la vida cotidiana del día a día. Y acá vemos los contrastes que están unidos y que están hilados, y nuevamente te quiero agradecer, Ariel, quiero agradecer a todos los que en la mañana del domingo se sumaron acá, en nombre del Departamento de Promoción de Aliyah y Ofik Israelí. Muchísimas, muchísimas gracias.